Un turista racista le da una bofetada a un guardia real negro frente al Palacio de Buckingham. Se sorprende y se desespera cuando el guardia decide responder a la agresión. Antes de comenzar la historia, comenta aquí abajo desde qué ciudad estás viendo este video. No olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Buena historia a todos. Alejandro Urrutia Mendizábal siempre había sido el alma de todas las fiestas en Madrid. Con su cabello rizado rebelde y una sonrisa que parecía iluminar cualquier habitación, este fotógrafo freelance de 32 años vivía la vida como si cada día fuera una nueva aventura. Sus amigos del barrio madrileño de Malasaña le habían apodado El Huracán por su personalidad arrolladora y su capacidad para convertir cualquier momento cotidiano en una anécdota digna de ser contada. Cuando finalmente logró juntar suficientes ahorros para hacer el viaje de sus sueños a Londres, sus seguidores en redes sociales ya estaban anticipando el contenido que generaría. «Prepárate, Londres, que llega el español más dicharachero», había escrito en su última publicación antes de abordar el avión en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El clima londinense lo recibió con su característico cielo gris y una llovizna suave, pero ni siquiera eso pudo menguar su entusiasmo. Desde el momento en que puso un pie en el aeropuerto de Heathrow, Alejandro comenzó a documentar cada aspecto de su viaje con su inseparable cámara Canon, regalo de su difunto padre, quien había sido su mayor inspiración para convertirse en fotógrafo. «¡Hostia, qué pasada!», exclamaba cada pocos minutos mientras recorría las calles del centro de Londres, capturando imágenes de los icónicos autobuses rojos de 2 pisos y los tradicionales taxis negros. Su acento madrileño y sus expresiones coloridas llamaban la atención de los transeúntes, pero a él no le importaba. De hecho, parecía disfrutar siendo el centro de atención. Durante sus primeros días en la ciudad, Alejandro se dedicó a visitar los lugares turísticos más emblemáticos: el London Eye, el Tower Bridge, el Big Ben. Cada sitio era una oportunidad para crear contenido para sus redes sociales y su blog de viajes, El Mundo según Alejo. Sin embargo, fue durante su visita al Museo Británico donde ocurrió algo que comenzaría a cambiar su perspectiva. Mientras fotografiaba los antiguos artefactos egipcios, se encontró con Amara Thompson, una guía del museo de origen jamaiquino. La mujer, con su porte elegante y su conocimiento enciclopédico, captó inmediatamente su atención. Alejandro, fiel a su estilo, intentó hacer bromas sobre las momias y los faraones, pero Amara, en lugar de reírse, le respondió con una serie de fascinantes historias sobre la importancia cultural de cada pieza. «Señor Urrutia», le dijo con una mezcla de firmeza y amabilidad, «cada objeto que ve aquí representa siglos de historia y tradición. No son solo piezas de museo, son testimonios de vidas, creencias y civilizaciones enteras». Estas palabras resonaron en la mente de Alejandro mientras continuaba su recorrido por el museo. Por primera vez desde que había llegado a Londres, comenzó a ver más allá de la superficie de las cosas, más allá de la siguiente foto graciosa o el próximo video viral. Esa noche, en su habitación del modesto hotel en el barrio de Southwark, mientras revisaba las fotos del día, se detuvo en una imagen que había capturado de Amara explicando la historia de un antiguo papiro. Había algo en su expresión, en la pasión con la que hablaba, que lo hizo replantearse su aproximación a los lugares que visitaba. Sin embargo, al día siguiente, emocionado por su visita programada al Palacio de Buckingham, Alejandro volvió a su modo habitual. «Hoy voy a hacer que esos guardias se partan de risa», escribió en su blog, sin imaginar que ese día marcaría un antes y un después en su vida. Mientras empacaba su equipo fotográfico y se preparaba para salir, recordó las palabras de Amara sobre el respeto a la tradición, pero las descartó con una sonrisa. Después de todo, él era Alejandro el Huracán Urrutia, y hacer reír a la gente era su especialidad. Lo que no sabía era que las próximas horas le enseñarían una lección que nunca olvidaría sobre el respeto, la dignidad y el verdadero significado de la madurez cultural. La mañana despuntaba sobre Londres con una inusual claridad cuando Alejandro llegó a las inmediaciones del Palacio de Buckingham. El sol de principios de verano bañaba la fachada del palacio
con una luz dorada que hacía brillar las rejas negras y doradas. Los turistas ya comenzaban a congregarse frente al palacio, cámaras en mano, esperando el famoso cambio de guardia. Entre la multitud, Alejandro se movía con la confianza de quien está acostumbrado a ser el centro de atención. Su cámara disparaba constantemente, capturando no solo la majestuosidad del palacio, sino también los rostros expectantes de los visitantes. Sin embargo, su verdadero objetivo eran los guardias reales, esos icónicos soldados con sus uniformes rojos y sus altos gorros de piel negra. «Venga, tío, que hoy hacemos historia», murmuró para sí mismo mientras se acercaba a uno de los guardias. Marcus Williams, un joven soldado de ascendencia jamaiquina, montaba guardia con la impasibilidad característica de su posición. Sus ojos oscuros miraban al frente. Su postura era perfectamente recta y su rostro no mostraba emoción alguna. Alejandro comenzó su espectáculo con bromas ligeras. Colega, ¿sabes que tu gorro parece un cepillo gigante?», dijo en voz alta, provocando risitas entre algunos turistas. Sacó su selfie stick y comenzó a hacer muecas junto al guardia, narrando todo para su cámara en su característico español madrileño. A medida que pasaban los minutos y el guardia mantenía su compostura, Alejandro fue escalando sus provocaciones. Se puso a bailar flamenco improvisado frente a él, imitó su postura de manera exagerada e incluso intentó hacer malabares con su gorra, que afortunadamente no logró quitarse. La multitud alrededor había crecido, atraída por el espectáculo. Algunos reían, otros miraban con desaprobación, pero Alejandro, cegado por su deseo de crear contenido viral, no percibía la creciente tensión en el ambiente. Entre los espectadores se encontraba Eleanor Hughes, una respetada historiadora del Royal Military Museum, quien observaba la escena con preocupación. Había dedicado años a documentar la historia y tradiciones de la Guardia Real, y lo que estaba presenciando le provocaba una profunda inquietud. Fue entonces cuando Alejandro, en un momento de impulso que más tarde lamentaría profundamente, cruzó la línea. Acercándose más de lo permitido, extendió su mano y con una sonrisa juguetona dio un ligero toque en la mejilla del guardia. «Venga, sonríe un poco, que la vida es bella», exclamó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus Williams, quien hasta ese momento había mantenido su compostura profesional, giró lentamente su cabeza hacia Alejandro. Sus ojos, que antes miraban al infinito, ahora se clavaban en el español con una intensidad que hizo que éste retrocediera instintivamente. «Señor», la voz del guardia resonó clara y firme, con un acento británico impecable. «Lo que acaba de hacer es una falta de respeto no solo hacia mí, sino hacia siglos de tradición y servicio a la corona. Le pido que se retire inmediatamente». La multitud, que segundos antes reía con las payasadas de Alejandro, ahora guardaba un silencio sepulcral. Las palabras del guardia, aunque medidas y profesionales, llevaban el peso de la dignidad herida y el orgullo institucional. Eleanor Hughes, quien había estado observando todo, dio un paso adelante. Su presencia elegante y su mirada seria añadían gravedad al momento. «Joven», dijo dirigiéndose a Alejandro en un español sorprendentemente fluido, «creo que necesitamos hablar». Alejandro, por primera vez desde que había llegado a Londres, se quedó sin palabras. Su cámara, que había estado grabando todo el incidente, colgaba ahora inerte de su cuello. La vergüenza comenzaba a teñir sus mejillas, mientras la realidad de sus acciones empezaba a calar en su conciencia. Eleanor Hughes condujo a Alejandro hacia St. James's Park, el histórico parque real que se extendía junto al Palacio de Buckingham. El cielo londinense había comenzado a nublarse, como si el propio clima quisiera reflejar el estado de ánimo del fotógrafo español. Se sentaron en un banco frente al lago, donde los característicos pelícanos del parque nadaban ajenos a la tensión del momento. «¿Sabes? Llevo 30 años estudiando la historia de la Guardia Real», comenzó Eleanor, su voz suave pero firme. «Cada uno de esos hombres y mujeres que protegen el palacio no son simples atracciones turísticas, son soldados altamente entrenados, herederos de una tradición que se remonta a 1660. Alejandro, todavía visiblemente afectado por el incidente,
jugueteaba nerviosamente con su cámara. Las palabras de Eleanor le recordaron a Amara, la guía del Museo Británico, y comenzó a ver un patrón en cómo había estado ignorando las advertencias sobre el respeto a la cultura local. Lo sé. Solo quería hacer reír a la gente, murmuró, pero incluso a sus propios oídos, la excusa sonaba débil y superficial. Eleanor sacó de su bolso un antiguo libro encuadernado en cuero. Este es el diario de William Foster, un guardia real de 1832, explicó mientras pasaba cuidadosamente las páginas amarillentas. Describe cómo se sentía al mantener su posición durante horas, soportando todo tipo de clima, y sí, también las burlas de algunos transeúntes. Las palabras del diario que Eleanor traducía al español para Alejandro revelaban la profunda dedicación y el orgullo que sentían estos soldados por su deber. El joven fotógrafo escuchaba, cada vez más consciente, de cómo sus acciones habían irrespetado no solo a Marcus Williams, sino a generaciones de servicio y tradición. Pero hay algo más que deberías saber, continuó Eleanor, cerrando el diario. El hombre al que intentaste provocar, Marcus Williams, no es solo un guardia más. Es el primer miembro de su familia en servir en la Guardia Real, continuando una tradición familiar de servicio militar que se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Su abuelo luchó junto a las tropas británicas en África. Esta revelación golpeó a Alejandro como una bofetada. Las imágenes que había estado capturando para sus redes sociales, las bromas que había estado haciendo, todo adquirió de repente un nuevo significado. No era solo un uniforme lo que había irrespetado, era la historia personal de un hombre y su familia. Los guardias reales son seleccionados entre los mejores soldados del ejército británico, prosiguió Eleanor. Pasan meses entrenando no solo en tácticas militares, sino también en mantener esa compostura que tú intentabas romper. Es parte de su honor, su disciplina y su compromiso con la corona. Mientras hablaban, el cielo comenzó a dejar caer una suave llovizna sobre Londres. Los turistas en el parque corrían en busca de refugio, pero Alejandro permaneció sentado, dejando que la lluvia se mezclara con las lágrimas de vergüenza que comenzaban a formarse en sus ojos. ¿Sabes por qué decidí hablar contigo?, preguntó Eleanor después de un momento de silencio. Porque vi algo en tu rostro cuando Marcus te habló. Vi vergüenza, sí, pero también vi la capacidad de aprender y cambiar. No todos tienen eso. Alejandro pensó en su padre, en cómo siempre le había enseñado que la fotografía era una forma de contar historias, de conectar con las personas y sus tradiciones. ¿En qué momento había olvidado esa lección fundamental para convertirse en un busca likes en redes sociales? Mi padre, comenzó Alejandro, su voz quebrada por la emoción, él siempre decía que una fotografía debe capturar la dignidad de las personas, no burlarse de ellas. Creo que lo he decepcionado. Eleanor puso una mano sobre su hombro, un gesto maternal que contrastaba con la severidad de su lección anterior. Nunca es tarde para honrar las enseñanzas de nuestros padres, dijo suavemente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con lo que has aprendido? La pregunta de Eleanor resonaba en la mente de Alejandro mientras caminaba sin rumbo por las calles de Londres. La lluvia había arreciado, pero apenas la notaba. Su cámara, normalmente una extensión de su brazo, permanecía guardada en su mochila. Por primera vez desde que había llegado a la ciudad, no sentía deseos de documentar cada momento. En su habitación del hotel, encendió su laptop y abrió su blog El Mundo según Alejo. Las entradas anteriores le parecían ahora superficiales y vacías. Videos de él haciendo muecas frente a estatuas históricas, fotos posando de forma burlona junto a guardias de museos, comentarios ingeniosos pero irreverentes sobre tradiciones locales. Todo su contenido parecía gritar una falta de respeto que antes no había percibido. Su teléfono no dejaba de vibrar con notificaciones. El video de su encuentro con Marcus Williams se había vuelto viral, pero no de la manera que él hubiera deseado. Los comentarios eran mayoritariamente negativos, criticando su comportamiento y señalando la falta de respeto hacia la tradición británica. ¿Qué diría papá de todo esto?, murmuró mientras miraba la última foto que se había tomado con su padre antes de su partida. Santiago Urrutia había sido un fotógrafo respetado en Madrid,
conocido por sus conmovedores retratos de la vida cotidiana y las tradiciones españolas. Recordó cómo su padre siempre insistía en que cada fotografía debía contar una historia significativa, respetar la dignidad de sus sujetos y contribuir a preservar la memoria cultural. Un mensaje de WhatsApp interrumpió sus pensamientos. Era de su mejor amigo en Madrid, Carlos. «Tío, ¿qué has hecho? El video está por todas partes. Esto no es propio de ti, Alejo. Tu padre te enseñó mejor que esto». Las palabras de Carlos fueron como un puñetazo en el estómago. Se levantó y se acercó a la ventana de su habitación, observando la ciudad que ahora le parecía diferente. Las luces de Londres brillaban bajo la lluvia, y en la distancia podía ver la silueta del Palacio de Buckingham. Tomó su cámara y comenzó a revisar las fotos que había tomado desde su llegada. Entre ellas, encontró la imagen de Amara en el Museo Británico, explicando con pasión la historia detrás de cada artefacto. ¿Por qué no había prestado más atención a su mensaje sobre el respeto a la historia y la tradición? En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Era un correo electrónico de Eleanor Hughes. «Querido Alejandro, adjunto te envío algunas fotografías históricas de la Guardia Real que podrían interesarte. Son parte de una exposición que estoy preparando sobre la evolución de esta institución a través de los años. Creo que podrían ayudarte a entender mejor la importancia de lo que representan. También he estado pensando en nuestra conversación en el parque. Como fotógrafo, tienes el poder de moldear la percepción que las personas tienen sobre diferentes culturas y tradiciones. Es una responsabilidad significativa. Si estás interesado, mañana daré una charla en el Royal Military Museum sobre la historia de la Guardia Real. Quizás te gustaría asistir. Atentamente, Eleanor». Alejandro abrió el archivo adjunto y comenzó a examinar las fotografías. Imágenes en blanco y negro mostraban guardias reales a lo largo de diferentes épocas. Durante la Segunda Guerra Mundial, en la coronación de la reina Isabel II, en momentos de crisis y celebración. Cada fotografía contaba una historia de dedicación, honor y sacrificio. Mientras observaba estas imágenes históricas, comenzó a formarse una idea en su mente. Quizás había una manera de enmendar su error, de usar su talento para la fotografía de una manera que su padre hubiera aprobado. No sería fácil, y probablemente muchos de sus seguidores no lo entenderían, pero por primera vez desde el incidente, sintió que tenía un propósito claro. Se sentó frente a su laptop y comenzó a escribir una nueva entrada para su blog. Esta vez, no habría bromas ni intentos de conseguir risas fáciles. Era hora de contar una historia diferente, una historia sobre respeto, tradición y el proceso de aprender de los propios errores. La mañana siguiente amaneció inusualmente soleada en Londres. Alejandro se encontraba entre el público en el Royal Military Museum, escuchando atentamente la conferencia de Eleanor Hughes. La historiadora hablaba con pasión sobre la evolución de la Guardia Real Británica, proyectando imágenes históricas que mostraban la transformación de la institución a través de los siglos. Durante la presentación, Eleanor mencionó algo que captó especialmente la atención de Alejandro: la historia de la integración racial en la Guardia Real. La diversidad que vemos hoy en la Guardia Real, explicó Eleanor, es el resultado de décadas de progreso y cambio. Cada uno de estos guardias tiene una historia personal única que merece ser contada y respetada. Después de la conferencia, Alejandro se acercó a Eleanor con una propuesta. «Quiero hacer algo significativo», le dijo, sus ojos brillando con determinación. «No solo disculparme, sino crear algo que ayude a otros a entender lo que yo no entendí». ¿Cree que sería posible hacer un proyecto fotográfico sobre las personas detrás del uniforme? Eleanor lo miró con una mezcla de sorpresa y aprobación. «Es una idea interesante», respondió, «pero necesitarías los permisos adecuados y, más importante aún, necesitarías ganarte la confianza de la institución». «Haré lo que sea necesario», afirmó Alejandro con convicción. «Mi padre siempre decía que una verdadera disculpa se demuestra con acciones, no solo con palabras». Durante las siguientes horas, Eleanor y Alejandro trabajaron en una propuesta formal para el proyecto. La idea era crear una serie fotográfica titulada Guardianes de la Tradición, los rostros detrás del uniforme,
que mostraría el lado humano de los guardias reales, sus historias personales y las tradiciones que preservan. Mientras desarrollaban el proyecto, Alejandro también trabajaba en una entrada especial para su blog. Ya no era el contenido superficial al que sus seguidores estaban acostumbrados. En su lugar, escribió una sincera disculpa y una reflexión profunda sobre el respeto cultural. Queridos seguidores, los últimos días han sido un viaje de autodescubrimiento y vergüenza. Mi comportamiento en el Palacio de Buckingham no fue solo una falta de respeto hacia un guardia real, sino un insulto a siglos de tradición y dedicación. Como español, me sentiría profundamente ofendido si alguien tratara con tal irreverencia a la Guardia Real de mi propio país. He eliminado el video del incidente y todos los contenidos similares de mis redes sociales. No porque quiera ocultar mi error, sino porque no quiero seguir promoviendo ese tipo de comportamiento. Mientras escribía, recordó las palabras de Amara en el Museo Británico y cómo había ignorado su primera lección sobre el respeto cultural. Decidió incluir también una disculpa hacia ella en su publicación. Esa tarde, Alejandro regresó al Palacio de Buckingham, esta vez con una actitud completamente diferente. Llevaba consigo una carta formal de disculpa dirigida a Marcus Williams y a la institución de la Guardia Real. Sabía que probablemente no podría entregársela personalmente debido a los protocolos, pero Eleanor le había ayudado a encontrar los canales oficiales adecuados. Mientras observaba el cambio de guardia desde una distancia respetuosa, esta vez con su cámara guardada, notó detalles que antes había pasado por alto. La precisión de cada movimiento, la dignidad en cada gesto, el peso de la tradición en cada paso. Un grupo de turistas cercano comenzó a hacer bromas similares a las que él había hecho días antes, y por primera vez sintió el impulso de intervenir. «Disculpen», se acercó al grupo hablando en español, ya que reconoció su acento. «Les gustaría conocer la verdadera historia detrás de esta tradición». Los turistas, sorprendidos por su intervención, asintieron con curiosidad. Alejandro comenzó a compartir lo que había aprendido de Eleanor, transformando un momento potencialmente irrespetuoso en una oportunidad educativa. Al final del día, mientras caminaba de regreso a su hotel, recibió un mensaje de Eleanor. El Museo Militar había mostrado interés en su propuesta fotográfica, pero con una condición importante. Querían que primero participara en un programa de inmersión cultural para entender mejor la institución que pretendía retratar. El programa de inmersión cultural resultó ser mucho más intenso de lo que Alejandro había imaginado. Durante 2 semanas, se sumergió en el mundo de la Guardia Real Británica, bajo la tutela de Eleanor y varios expertos del museo. Aprendió sobre los rigurosos entrenamientos, las tradiciones centenarias y los sacrificios personales que cada guardia hacía para mantener viva esta institución. Una tarde particularmente significativa, Eleanor organizó un encuentro que cambiaría la perspectiva de Alejandro para siempre. En una sala privada del museo, conoció a George Williams, el abuelo de Marcus, un veterano de guerra de 92 años que había servido en el ejército británico durante décadas. «Mi nieto Marcus», comenzó George con voz serena pero firme, «es la culminación de un sueño que comenzó hace mucho tiempo. Cuando llegué a Inglaterra desde Jamaica en 1948, muchos nos decían que nunca podríamos formar parte de ciertas instituciones. Pero aquí estamos, 3 generaciones después, sirviendo con orgullo a la corona». Mientras escuchaba la historia de George, Alejandro no pudo evitar pensar en su propio abuelo, quien había sido guardia civil en España. Las similitudes entre ambas familias, el orgullo por el servicio y la dedicación a la tradición, le hicieron sentir aún más vergüenza por sus acciones pasadas. «¿Sabe?», continuó George, mostrándole antiguas fotografías familiares, «cada vez que Marcus se pone ese uniforme, no solo representa a la corona, representa a toda nuestra familia, a todos los que lucharon para que él pudiera estar allí». Durante estas conversaciones, Alejandro comenzó a tomar notas y fotografías con un nuevo propósito. Ya no buscaba el momento gracioso o la pose divertida, sino capturar la dignidad y la historia detrás de cada persona que conocía. Su blog también experimentó una transformación radical.
Las entradas superficiales fueron reemplazadas por historias profundas sobre las personas que había conocido y las lecciones que había aprendido. Para su sorpresa, aunque perdió algunos seguidores que esperaban su contenido habitual, ganó otros que apreciaban esta nueva perspectiva más madura y respetuosa. Una tarde, mientras revisaba su material fotográfico con Eleanor, recibió una notificación inesperada. Era un correo electrónico del Departamento de Comunicaciones del Palacio de Buckingham. Habían revisado su propuesta fotográfica y después de consultar con los involucrados, incluido Marcus Williams, habían decidido permitirle realizar su proyecto, pero con supervisión directa del museo. «Es una oportunidad única», comentó Eleanor mientras leían juntos el correo, «pero también una gran responsabilidad. ¿Estás preparado para contar estas historias con el respeto que merecen?» Alejandro asintió solemnemente. «He aprendido que cada fotografía que tomo no solo captura un momento, sino que también tiene el poder de moldear la percepción que las personas tienen sobre una cultura y sus tradiciones. Mi padre tenía razón todo este tiempo». Esa noche, en su habitación del hotel, Alejandro escribió en su diario personal: «Querido papá, sé que estarías orgulloso de ver cómo estoy intentando corregir mis errores. Me enseñaste que la fotografía es un puente entre culturas, una forma de conectar con la humanidad de las personas. Por fin entiendo lo que querías decir. Este proyecto no se trata de mí ni de conseguir más seguidores. Se trata de honrar las historias que merecen ser contadas y preservadas. Mañana comenzaré oficialmente el proyecto fotográfico. Será diferente a todo lo que he hecho antes. Esta vez, cada clic de mi cámara será un acto de respeto. Cada imagen una oportunidad para mostrar la dignidad que hay detrás de cada uniforme, cada tradición, cada persona que dedica su vida a preservar algo más grande que ellos mismos». El proyecto Guardianes de la Tradición estaba a punto de comenzar y con él una nueva etapa en la vida de Alejandro. Una etapa donde la búsqueda de likes y views sería reemplazada por algo mucho más significativo: la búsqueda de la verdad y el respeto en cada historia que contara a través de su lente. El primer día oficial del proyecto fotográfico comenzó antes del amanecer. Alejandro, acompañado por Eleanor y un representante del palacio, llegó cuando las primeras luces del día apenas comenzaban a iluminar Londres. Esta vez, su equipo fotográfico no incluía selfie sticks ni accesorios para bromas, sino lentes profesionales y un cuaderno para tomar notas sobre las historias que descubriría. La primera sesión sería con Sarah Bennett, una de las pocas mujeres en la Guardia Real. Mientras preparaba su equipo, Alejandro recordó las palabras de Eleanor sobre la importancia de cada historia individual. Sarah llegó puntualmente, vestida con su uniforme ceremonial completo. «Mi abuela fue sufragista», compartió Sarah durante la entrevista previa a la sesión fotográfica. «Luchó por el derecho de las mujeres a votar, y ahora aquí estoy yo, siendo parte de una institución que alguna vez fue exclusivamente masculina. Cada vez que me pongo este uniforme, pienso en ella». Alejandro escuchaba atentamente mientras ajustaba su cámara. No buscaba la foto perfecta para Instagram, sino el momento que capturara la esencia de la historia de Sarah. Cuando finalmente comenzó a fotografiar, lo hizo con una reverencia que sorprendió incluso a Eleanor. Durante las siguientes horas, Sarah compartió historias sobre su entrenamiento, los desafíos que enfrentó y los momentos de triunfo. Alejandro capturó no solo imágenes de ella en su uniforme ceremonial, sino también detalles que contaban una historia más profunda: las medallas ganadas, las botas perfectamente pulidas, las manos callosas que hablaban de dedicación y disciplina. «¿Sabes qué es lo más difícil?», comentó Sarah mientras revisaban algunas de las fotos en la cámara de Alejandro. «No es mantener la postura o soportar el calor con este uniforme. Es ver cómo algunas personas no entienden lo que representamos. No somos una atracción turística, somos guardianes de una tradición que ha sobrevivido siglos». Estas palabras golpearon a Alejandro con fuerza, recordándole su propio comportamiento anterior. Sin embargo, en lugar de hundirse en la vergüenza, canalizó esa emoción en su trabajo, determinado a usar su talento para mostrar el lado humano detrás del uniforme. A media mañana,
Eleanor organizó una sorpresa. Había conseguido permiso para que Alejandro fotografiara el ritual privado de preparación antes del cambio de guardia. En una sala restringida del palacio, observó y documentó cómo los guardias se ayudaban mutuamente a ajustar sus uniformes, un ritual que hablaba de camaradería y atención al detalle. Cada botón, cada pliegue, cada movimiento tiene un significado, explicó uno de los guardias veteranos mientras ayudaba a un compañero más joven. No es vanidad, es respeto por la tradición y por lo que representamos. Durante el almuerzo, Alejandro compartió con Eleanor algunas de las fotografías que había tomado. Una en particular llamó la atención de ambos. Sarah Bennet, reflejada en un espejo antiguo del palacio, ajustando su gorro de piel con una expresión de orgullo y determinación. Esta, dijo Eleanor señalando la fotografía, es la clase de imagen que tu padre hubiera apreciado. No solo muestra el uniforme o la tradición, muestra el espíritu humano detrás de todo ello. Mientras continuaban con las sesiones de la tarde, Alejandro recibió un mensaje inesperado en su teléfono. Era de Marcus Williams, el guardia al que había ofendido días atrás. El mensaje era breve, pero significativo. Había visto algunas de las primeras fotos del proyecto y apreciaba el respeto con el que estaba tratando el tema. Esta pequeña muestra de aprobación significó más para Alejandro que todos los likes que había recibido en sus anteriores publicaciones juntos. Esa noche, mientras revisaba el material del día, comenzó a escribir las historias que acompañarían cada fotografía. Ya no eran simples pies de foto con humor fácil, sino narrativas profundas sobre tradición, dedicación y el significado del deber. La fotografía, escribió en su diario, no se trata de capturar lo que ven todos, sino de revelar lo que la mayoría pasa por alto. Cada imagen debe ser un acto de respeto, un puente entre el observador y la historia que merece ser contada. La segunda semana del proyecto fotográfico trajo consigo un giro inesperado. Durante una sesión programada en los jardines del palacio, Alejandro se encontró cara a cara con Marcus Williams. A diferencia de su último encuentro, esta vez no había multitudes de turistas ni cámaras de teléfonos grabando. Solo dos hombres, frente a frente, con una historia compartida que necesitaba ser resuelta. «Señor Williams», comenzó Alejandro, su voz revelando una mezcla de respeto y nerviosismo. «Marcus», interrumpió el guardia extendiendo su mano. «Creo que es hora de que tengamos una conversación real». Durante la siguiente hora, sentados en un banco apartado de los jardines, Marcus compartió su historia. Habló sobre su familia, sobre el legado de servicio que se remontaba a su abuelo y sobre lo que significaba para él ser parte de la Guardia Real. «¿Sabes? Cuando me tocaste la mejilla aquel día», dijo Marcus con una sonrisa sorprendentemente cálida, «no fue el gesto lo que más me molestó, fue ver cómo algo que significa tanto para mí y mi familia era reducido a una broma para las redes sociales». Alejandro asintió sintiendo el peso de cada palabra. «He estado aprendiendo mucho estas semanas», respondió, «sobre tradición, sobre respeto, sobre ver más allá de la superficie. Mi padre solía decir que una buena fotografía revela el alma de su sujeto, no solo su apariencia». «Tu padre parece haber sido un hombre sabio», comentó Marcus. «¿Te gustaría escuchar la historia completa de mi familia? Creo que podría ser interesante para tu proyecto». Durante las siguientes horas, Marcus compartió detalles que ni siquiera Eleanor conocía. Habló sobre cómo su abuelo había llegado a Inglaterra desde Jamaica con apenas una maleta y un sueño, cómo su padre había servido en la policía metropolitana y cómo él había decidido continuar el legado familiar de servicio público de una manera única. Mientras escuchaba, Alejandro tomaba fotografías discretas, capturando momentos genuinos de expresión y emoción. Una imagen en particular destacó: Marcus mostrando una vieja fotografía de su abuelo en uniforme militar, sus ojos brillando con orgullo mientras contaba la historia. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó Marcus mientras revisaban las fotos. «Tu error inicial, aunque desafortunado, ha llevado a algo positivo. Este proyecto tuyo está ayudando a mostrar el lado humano de nuestra institución de una manera que pocas veces se ha visto». La conversación fue interrumpida por Eleanor,
quien llegó con noticias emocionantes. El Museo Real había expresado interés en convertir el proyecto fotográfico en una exposición permanente, titulada Guardianes, Rostros de la Tradición. Pero hay una condición, añadió Eleanor con una sonrisa misteriosa. Quieren que la exposición incluya una sección sobre transformación y aprendizaje cultural. Tu propia historia, Alejandro, desde el incidente hasta este proyecto, es parte importante de la narrativa. Alejandro se quedó sin palabras por un momento, procesando la ironía de la situación. Su mayor error se convertiría en parte de una exhibición que celebraba precisamente lo que él había irrespetado inicialmente. Creo que es perfecto, intervino Marcus. ¿Qué mejor manera de mostrar la importancia del respeto cultural que a través de una historia de transformación real? Esa noche, mientras Alejandro actualizaba su blog con las nuevas fotografías y historias, recibió un correo electrónico de Amara, la guía del Museo Británico, que había conocido en sus primeros días en Londres. Había visto su trabajo reciente y quería colaborar en un proyecto similar para el Museo Británico, enfocado en la importancia de la preservación cultural. La preparación de la exposición en el Museo Real se convirtió en un proyecto más ambicioso de lo que nadie había anticipado. Eleanor y Alejandro pasaban largas horas seleccionando fotografías y organizando las historias que las acompañarían. Cada imagen debía contar no solo una historia individual, sino formar parte de una narrativa más amplia sobre tradición, respeto y transformación. Es fascinante, comentó Eleanor mientras revisaban el diseño de la exposición, cómo tu viaje personal se ha convertido en una parte tan integral de esta historia. Las primeras salas mostrarán la dignidad y tradición de la Guardia Real, pero la última sala, esa será especial. La última sala de la exposición estaría dedicada a la transformación cultural y el respeto. Comenzaría con el incidente original, no para avergonzar a Alejandro, sino para mostrar cómo un momento de error puede convertirse en una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Durante este tiempo, algo inesperado comenzó a suceder. El blog de Alejandro, que ahora compartía reflexiones profundas sobre cultura y respeto, empezó a atraer un nuevo tipo de seguidor. Turistas de todo el mundo comenzaron a compartir sus propias historias de malentendidos culturales y lecciones aprendidas. Una tarde, mientras trabajaban en el museo, recibieron una visita sorpresa. George Williams, el abuelo de Marcus, había venido acompañado de varios veteranos de la Guardia Real. Querían contribuir con sus propias historias y fotografías a la exposición. «Lo que estás haciendo», dijo George mientras compartía antiguas fotografías en blanco y negro, «es más importante de lo que crees. No solo estás documentando nuestra historia, estás creando un puente entre culturas». Alejandro escuchó con atención mientras los veteranos compartían sus experiencias, historias de perseverancia, de tradición, de cambio y adaptación. Un exguardia de origen indio contó cómo en los años 70 había luchado por el derecho a usar su turbante con el uniforme ceremonial, abriendo camino para futuras generaciones. ¿Sabes qué es lo más valioso de tu trabajo?, preguntó uno de los veteranos mientras revisaba las fotografías de Alejandro. No solo muestras cómo somos, sino por qué somos así. Las razones detrás de cada tradición, el significado detrás de cada gesto. Mientras la fecha de inauguración se acercaba, Alejandro recibió una llamada inesperada de Madrid. Carlos, su mejor amigo, había estado siguiendo su transformación a través del blog y quería hacer algo similar con las tradiciones españolas. «Tío, has creado algo más que una exposición fotográfica», dijo Carlos. «Has creado un modelo para mostrar cómo podemos aprender de nuestros errores y usar ese aprendizaje para tender puentes entre culturas». La noche antes de la inauguración, Alejandro se quedó solo en las salas de la exposición, caminando entre las fotografías que contaban no solo la historia de la Guardia Real, sino también su propia historia de transformación. Se detuvo frente a una imagen en particular, una fotografía de él mismo con Marcus, ambos sonriendo mientras revisaban antiguas fotografías familiares. En su diario escribió: «Querido papá, mañana se inaugura la exposición. No es solo un conjunto de fotografías, es un testimonio de cómo un momento de irreflexión
puede transformarse en algo significativo. Cada imagen cuenta una historia de dignidad, tradición y respeto, pero sobre todo, cuenta una historia de transformación. He aprendido que la verdadera fotografía no se trata solo de capturar momentos, sino de revelar verdades. No se trata de conseguir la risa fácil o el like instantáneo, sino de mostrar la dignidad inherente en cada persona y cada tradición. Eleanor dice que esta exposición podría cambiar la forma en que los turistas interactúan con la Guardia Real, pero creo que es más que eso. Podría cambiar la forma en que las personas se relacionan con culturas diferentes a las suyas. Mañana, cuando las puertas se abran, no estaré mostrando solo fotografías. Estaré compartiendo lecciones sobre respeto, dignidad y la capacidad humana para aprender y crecer. Y todo comenzó con un error que me avergonzaba, pero que ahora veo como el primer paso en un viaje de transformación. El día de la inauguración de la exposición, Guardianes, Rostros de la Tradición, amaneció con una típica llovizna londinense. Sin embargo, la cola frente al Museo Real se extendía por varios metros. La noticia de una exposición que combinaba fotografía contemporánea con historia tradicional había captado la atención de medios internacionales. Alejandro, vestido con un traje formal que hubiera hecho sonreír a su padre, se encontraba nervioso junto a Eleanor en la entrada del museo. La transformación del fotógrafo español era evidente no solo en su vestimenta, sino en su porte y actitud. Ya no era el bromista que buscaba likes en redes sociales, se había convertido en un narrador visual de historias significativas. ¿Estás listo?, preguntó Eleanor, ajustando la insignia del museo en su solapa. Hay periodistas de varios países esperando. La exposición comenzaba con una serie de fotografías históricas de la Guardia Real, cortesía de los archivos compartidos por George Williams y otros veteranos. Luego, las imágenes contemporáneas de Alejandro mostraban la evolución de la institución. Sarah Bennett, en su uniforme ceremonial, los rituales privados de preparación, los momentos de camaradería entre los guardias. Pero era la última sala la que generaba más comentarios. Titulada El viaje del respeto, comenzaba con una pantalla que mostraba el incidente original de Alejandro con Marcus, seguido por una serie de fotografías que documentaban su proceso de transformación y aprendizaje. «Es extraordinario», comentó una crítica de arte del Times, «cómo una historia de error y redención puede convertirse en una lección tan poderosa sobre respeto cultural». Durante el recorrido inaugural, Alejandro notó algo sorprendente. Los visitantes no solo observaban las fotografías, se detenían a leer cada historia, cada testimonio. Vio lágrimas en los ojos de algunos cuando leían sobre el abuelo de Marcus y su viaje desde Jamaica. Otros asentían con comprensión al leer sobre la lucha de Sarah Bennett por ser aceptada en una institución tradicionalmente masculina. «Tu trabajo ha logrado algo remarcable», comentó Marcus, quien asistía de civil junto con su familia. «Has transformado la manera en que la gente nos ve. Ya no somos solo figuras inmóviles en uniformes, somos personas con historias que merecen ser contadas y respetadas». A media mañana, Alejandro recibió una sorpresa. Amara, la guía del Museo Británico que había conocido en sus primeros días en Londres, llegó con una propuesta formal del museo. Querían expandir el concepto de la exposición para incluir otras tradiciones británicas y sus guardianes culturales. «Tu exposición ha tocado algo fundamental», explicó Amara. «La necesidad de entender y respetar las tradiciones que nos rodean, incluso cuando no son parte de nuestra propia cultura». Durante el almuerzo, Eleanor compartió más noticias emocionantes. Varios museos europeos habían expresado interés en replicar el formato de la exposición, adaptándolo a sus propias tradiciones culturales. El error inicial de Alejandro se había transformado en un catalizador para un diálogo más amplio sobre respeto cultural y entendimiento mutuo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, reflexionó Eleanor mientras observaban a los visitantes interactuar con la exposición. Tu búsqueda inicial de likes y views te ha llevado a crear algo que genuinamente está cambiando la forma en que las personas ven y respetan otras culturas. Esa tarde, mientras la exposición se llenaba de visitantes, Alejandro recibió un mensaje de Carlos desde Madrid. Su amigo
Había comenzado un proyecto similar con la Guardia Real Española, inspirado por el trabajo de Alejandro. «Esto es solo el comienzo, ¿verdad?», preguntó Eleanor, notando la sonrisa en el rostro de Alejandro mientras leía el mensaje. «Sí», respondió él, observando cómo un grupo de jóvenes turistas escuchaba atentamente a un guía explicar la importancia del respeto cultural. «Es el comienzo de algo mucho más grande que nosotros mismos». 6 meses después de la inauguración de la exposición, Alejandro se encontraba empacando sus cosas en su habitación del hotel londinense. La ciudad que inicialmente había visto como un simple destino turístico se había convertido en un lugar de profunda transformación personal. Su maleta contenía no solo ropa y equipo fotográfico, sino también un diario lleno de historias y lecciones aprendidas. «¿Estás seguro de que quieres volver a Madrid?», preguntó Eleanor durante su última reunión en el café del museo. «La exposición ha sido un éxito rotundo y hay tantos otros proyectos que podríamos desarrollar aquí». Alejandro sonrió mientras removía su té, un hábito que había adoptado durante su estancia en Londres. «Es precisamente por eso que debo volver», respondió. «Lo que hemos creado aquí no debe quedarse solo en Londres. Es hora de llevar estas lecciones a casa». La exposición Guardianes, Rostros de la Tradición había superado todas las expectativas. No solo había cambiado la percepción pública de la Guardia Real, sino que había inspirado un movimiento más amplio de comprensión y respeto cultural. Los videos virales de turistas molestando a los guardias habían disminuido significativamente, reemplazados por visitantes que se detenían a leer las historias compartidas en la exposición. La tarde antes de su partida, Marcus Williams organizó una pequeña reunión de despedida en un pub cercano al palacio. Asistieron varios de los guardias que habían participado en el proyecto, junto con Eleanor y algunos miembros del personal del museo. «Cuando te vi por primera vez haciendo payasadas frente al palacio», bromeó Marcus, «nunca imaginé que terminaríamos siendo amigos y creando algo tan significativo juntos». Durante la reunión, Sarah Bennett compartió una noticia emocionante. Había sido promovida a instructora de nuevos reclutas de la Guardia Real y planeaba usar las historias y fotografías de la exposición como parte de su programa de capacitación cultural. «Tu error nos ha dado una herramienta invaluable», explicó Sarah. «Ahora podemos mostrar no solo lo que hacemos, sino por qué lo hacemos y por qué merece respeto». George Williams, quien se había convertido en una especie de mentor para Alejandro, le entregó un regalo de despedida, una antigua fotografía enmarcada de la Guardia Real de 1950, con una inscripción que rezaba: «Para recordar que detrás de cada tradición hay una historia humana que merece ser contada». Mientras la noche avanzaba, Alejandro compartió sus planes para el futuro. Había estado en contacto con el Palacio Real de Madrid y varios museos españoles interesados en desarrollar proyectos similares sobre las tradiciones culturales españolas. «No se trata solo de fotografía», explicó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Se trata de crear puentes entre culturas, demostrar que el respeto y la comprensión son universales». Eleanor, quien había estado observando la transformación de Alejandro desde el principio, levantó su copa para un brindis. «Por los errores que nos enseñan, por las tradiciones que nos unen y por las historias que nos transforman». Esa noche, en su última entrada en el diario londinense, Alejandro escribió: «Querido papá, mañana vuelvo a Madrid, pero no soy el mismo que se fue hace meses buscando contenido viral para las redes sociales. Londres me ha enseñado que la verdadera conexión con las personas no viene de las bromas fáciles o los likes, sino del respeto y la comprensión mutua. La cámara que me regalaste ya no es solo una herramienta para capturar momentos. Se ha convertido en un puente entre culturas, en un medio para contar historias que importan. Cada fotografía que tomo ahora lleva consigo la responsabilidad de mostrar la dignidad inherente en cada tradición, en cada persona. El proyecto, que comenzó como una forma de redención, se ha convertido en algo mucho más grande. Ha mostrado que el respeto cultural no es solo una obligación, sino una oportunidad para crecer y conectar con otros en un nivel más profundo. Vuelvo a casa no para cerrar este capítulo, sino para comenzar uno nuevo.
Hay tantas historias esperando ser contadas en España, tantas tradiciones que merecen ser comprendidas y respetadas. Un año después de su regreso a Madrid, Alejandro se encontraba de pie en la sala principal del Palacio Real, rodeado de fotografías que contaban historias de tradición y respeto. Su proyecto, Guardianes de la Tradición, se había expandido, creando una red internacional de exposiciones que celebraban el patrimonio cultural de diferentes países. La exposición madrileña, que se inauguraba esa tarde, era diferente a la de Londres. No solo mostraba la Guardia Real española, sino que establecía conexiones con otras tradiciones culturales de todo el mundo. Una sección especial estaba dedicada a mostrar cómo diferentes culturas mantenían vivas sus tradiciones en un mundo moderno. Es extraordinario cómo un momento de vergüenza en Londres se ha convertido en esto, comentó Carlos, quien ahora trabajaba con Alejandro en la documentación de tradiciones culturales españolas. Has creado algo que trasciende fronteras. Eleanor había volado desde Londres para la inauguración, trayendo noticias emocionantes. El programa educativo que habían desarrollado juntos sobre respeto cultural estaba siendo adoptado por escuelas y museos en toda Europa. Lo que había comenzado como un proyecto fotográfico se había convertido en un movimiento de comprensión cultural. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si estaba preparado para contar estas historias?, le dijo Alejandro a Eleanor mientras recorrían la exposición. Ahora entiendo que nadie está completamente preparado. Se trata de mantener siempre una actitud de aprendizaje y respeto. Durante el evento de inauguración, Alejandro recibió una sorpresa especial. Marcus Williams, Sarah Bennett y varios otros miembros de la Guardia Real Británica habían viajado a Madrid para el evento. La imagen de guardias reales británicos y españoles compartiendo historias y experiencias se convirtió en un poderoso símbolo de conexión cultural. Tu error nos unió, bromeó Marcus durante su discurso, pero tu dedicación a corregirlo ha creado algo duradero. El blog de Alejandro, El Mundo según Alejo, se había transformado en una plataforma respetada para el diálogo cultural. Ya no buscaba viralizar momentos graciosos, sino compartir historias profundas sobre tradiciones y conexiones humanas. Sus seguidores ahora eran personas interesadas en aprender sobre diferentes culturas y tradiciones. Amara, quien había desarrollado un proyecto similar en el Museo Británico, participaba regularmente en el blog, contribuyendo con perspectivas sobre la importancia de preservar y respetar el patrimonio cultural. Esa noche, después de la inauguración, Alejandro se sentó en su estudio en Madrid, rodeado de fotografías y recuerdos de su viaje de transformación. En su pared colgaba la fotografía que George Williams le había regalado, junto con imágenes de su propio trabajo, documentando tradiciones culturales alrededor del mundo. Abrió su laptop y comenzó a escribir una nueva entrada en su blog. Hace un año, aprendí una lección invaluable sobre el respeto cultural a través de un error vergonzoso en Londres. Hoy, esa lección continúa enseñándome que cada tradición, cada cultura, cada persona tiene una historia que merece ser contada y respetada. El verdadero viaje no fue de Madrid a Londres y de vuelta. El verdadero viaje fue desde la ignorancia hacia la comprensión, desde la búsqueda de entretenimiento superficial hacia la búsqueda de conexiones significativas. Cada día, recibo mensajes de personas que han sido inspiradas a ver más allá de sus prejuicios, a buscar la historia detrás de cada tradición, a encontrar la humanidad común que nos une a todos. Y cada día me recuerdo a mí mismo que el respeto cultural no es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre constantemente. Mi padre solía decir que una buena fotografía revela el alma de su sujeto. Ahora entiendo que también puede revelar nuestra propia alma, nuestros prejuicios, nuestras capacidades de crecimiento y transformación. Este no es el final de una historia, sino el comienzo de muchas. Cada día hay nuevas tradiciones por comprender, nuevas historias por contar, nuevos puentes por construir entre culturas. Y todo comenzó con un error, una lección de humildad y la decisión de transformar la vergüenza en una oportunidad para el crecimiento y la comprensión. Mientras cerraba su laptop, Alejandro miró por la ventana hacia las calles de Madrid.
En algún lugar de la ciudad, un nuevo grupo de guardias reales comenzaba su turno, portando con orgullo sus uniformes y tradiciones. Y en algún lugar, un turista estaba a punto de aprender una valiosa lección sobre el respeto cultural, tal como él lo había hecho en Londres. La historia de Alejandro había llegado a su fin, pero su legado de respeto y comprensión cultural continuaría inspirando a otros a ver más allá de las apariencias y encontrar la dignidad en cada tradición, en cada cultura, en cada ser humano.